Hoy estamos acá para conversar sobre el tema de los desafíos en la gestión de acceso a identidades ante la amenaza del ransomware. Recuerdo, el ransomware es una metodología de acción de la ciberdelincuencia que a través de un malware o un software malicioso entran a las arquitecturas y ecosistemas de misión crítica de las empresas, toman control de los datos, encriptan esta información y a partir de allí comienza un penoso calvario para las organizaciones a través del cual son sometidos a extorsión por parte de los ciberdelincuentes, quienes exigen pagos por recuperar el control sobre estos datos. Entre julio de 2020 y junio de 2021, los ataques por ransomware crecieron en 1070%. Y algunas historias puntuales se han convertido en verdaderas tragedias de ataques masivos. Recientemente, en las últimas semanas, hemos visto cómo casi la totalidad de las instituciones públicas en Costa Rica han sido víctimas de ataque de un grupo cibercriminal ruso llamado Conti. Y no solamente ha supuesto el control sobre base de datos de la ciudadanía, sino total control sobre la operatividad de plataformas críticas como la del Ministerio de Hacienda o la Oficina Tributaria del país centroamericano, que neutralizó y paralizó el proceso de declaración de impuestos en un periodo crítico durante este año. El ciclo de desarrollo de un ataque de ransomware, y ya los expertos me corregirán, em, parte por lo general o en un altísimo porcentaje en una acción de control o vulnerabilidad de algún proceso de identificación, vulnerabilidad de contraseñas, control de protocolos de autenticación de usuarios, y a partir de allí se viene desarrollando todo el proceso o se desarrolla todo el proceso de ataque. Según una investigación que hizo Microsoft a finales del 2021, administrar el riesgo de ransomware y la extorsión cibernética son los dos principales desafíos de este año. Y lamentablemente la realidad nos está tocando fuerte y deja claro que este será un tema constante de vulnerabilidad, no solamente de la operación de la data crítica, sino también de la reputación de las organizaciones, dado el impacto financiero que puede tener un ciberataque para los negocios. Ante toda esta situación, vienen desarrollándose alternativas. La primera de ellas, la adopción de una visión Zero Trust a la hora de desarrollar políticas de protección y ciberseguridad. Y desde el punto de vista de los protocolos de identificación, la metodología de autenticación multifactor. Sin embargo, Thales desarrolló en su reporte anual sobre el estado de la ciberseguridad un elemento que a mí me llamó profundamente la atención, y es que en nuestra región apenas el 28% de las empresas está desarrollando proyectos o iniciativas de protección bajo políticas Zero Trust. En medio de este escenario, y ante una ciberdelincuencia que no se detiene porque se ha convertido en sí en una industria, justo a partir de los ataques de Grupo Conti, algunas empresas que han infiltrado esta organización ya dan fe, y lo publicábamos ayer en The Standard CIO, de que estos grupos funcionan como una transnacional tecnológica. Inclusive muchos de sus talentos se enteran más tarde que están dentro de una organización criminal. Eso es muy particular. Tendremos entonces pistones de muchísima presión para los CISOs en el futuro cercano. Y bueno, para ello es que contamos hoy con la participación de Sergio Muñiz como director ejecutivo de gestión de acceso para América Latina de Thales, con Miguel Abreu como CEO de Vify, y con Juan Carlos Aguirre Muñoz, gerente de control de acceso en AT&T Comunicaciones Digitales de México. Yo no digo más que preguntas a partir de ahora. Así que la primera va para ti, Juan Carlos. Sí, Tiene que ver como, ¿cuál consideras que han sido
los principales desafíos o las claves más apremiantes para los equipos de ciberseguridad en AT&T a la luz de todo este cambio de modus operandi, de ambiente de trabajo que se ha desarrollado tras la pandemia? Teletrabajo, difusión del perímetro, em, automatización de la ciberdelincuencia también. O sea, Claro. ¿cómo lo están mirando ustedes? Pues mira, fíjate que uno de los retos más grandes que tuvimos en AT&T, desde luego la pandemia nos obligó, aún cuando ya éramos una empresa global que tenía como hábito el tema del teletrabajo, con el tema de la pandemia esto se agudizó y fue necesario poner en lugares seguros para la salud de los empleados de AT&T en una ubicación diferente a la que habitualmente estaban, ¿no? Tuvieron que salir de las oficinas, ir a sus casas y al estar fuera de la oficina, pues viene el problema más grave, ¿no? Garantizar la identidad de los empleados, porque ¿qué es lo que hace un ciberatacante? Lo primero que busca es hacer un reemplazo de identidad, ¿no? Se hace pasar por alguien más, busca la manera de cómo vulnerar a los usuarios que están autorizados para formar parte de la compañía y eso nos lleva a tener que buscar distintos caminos para poder garantizar que aquellas personas que están ingresando a los sistemas de la compañía, a las redes de la compañía, sean aquellas que de verdad están autorizadas para hacerlo, ¿no? En ese camino, pues desde luego era algo que nosotros ya traíamos desde el pasado, pero que tuvimos que reforzar y como decías tú, tenemos que garantizar la identidad de las personas, ¿no? Ahí, se involucran muchas cosas, como tuvieron que ser implementar y robustecer todo lo que es el múltiple factor de autenticación para los usuarios, hacerle más difícil la tarea a los ciberatacantes de poder hacer una suplantación de identidad y entonces al aprovechar esta brecha que teníamos de tener a la gente dispersa fuera de los corporativos, pues pudiera haber un camino más amplio en su haber para poder sembrar cualquier tipo de estos ransomwares dentro de la compañía y así poderse hacer de información dentro de la misma, ¿no? No, en ese camino tuvimos que fortalecer las tecnologías, y bueno, ahí trabajamos muy de la mano con el equipo de Tales, buscando métodos de múltiple factor de autenticación en el cual garantizamos que la persona que se está conectando a nuestras redes está bien identificada, ha sido evaluada, que coincide con los parámetros y las medidas de control necesarias para poderse autenticar a nuestros sistemas y en ese camino, entonces, evitar la posible fuga de información o el ataque a través de los ciberdelincuentes, ya sea a través de ransomware, de phishing y de todas las herramientas que utilizan este tipo de delincuentes para hacerse de la información de la compañía. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Robustecemos los métodos de validación de los usuarios para evitar que alguien, pues por descuido, porque no olvidemos que regularmente la principal fuente que abre las puertas hacia los ciberatacantes es el usuario final. Es el usuario final, entonces hay que hacerle la vida fácil al usuario final, pero también hay que darle las herramientas necesarias para que con esa facilidad pueda lograr una robustez en su conexión y en su identificación al venir a todos los sistemas de las compañías, ¿no? Y pues bueno, AT&T siendo una compañía global, pues bueno, no solo el tema de la pandemia le ha pegado, ¿no? Es una compañía que regularmente está bajo los ojos de muchos criminales por su origen, ¿no? Del país donde venimos, AT&T en Estados Unidos, pues es un foco rojo, ¿no? Para todos los tipos de ataques. Entonces, eh, los temas de identidad, robustecimiento de contraseñas y métodos de autenticación, validación y autorización para cada una de las aplicaciones que tenemos, pues tuvo que ser revalorada y sobre todo robustecida para evitar que cualquier fuga de información pudiera llegar a la compañía, ¿no? Y hasta el día de hoy nos ha funcionado bastante bien. Excelente, gracias Juan Carlos. Robustecer el proceso de identificación de los usuarios, pero al mismo tiempo hacerle sencilla la experiencia de interacción con las arquitecturas de datos. Eso es un tema bastante retador
Sergio, te consulto en este sentido. En el último índice de gestión de accesos de Thales, ustedes señalaban que 25% de las organizaciones espera pasar a soluciones de autenticación de múltiple factor y que solo 28% de las empresas en nuestra región estaban desarrollando proyectos de ciberseguridad basado en Zero Trust. ¿Será que estamos muy expuestos a la información que alarma esa proporción tan baja? ¿O cómo me ayudarías un poco a entender cuáles son los cambios que estas perspectivas estratégicas suponen? Que bueno, que las empresas se les presentan desafíos que les toma tiempo asumir. Bueno, gracias Adolfo. Buenos días a todos de Latinoamérica, toda nuestra audiencia y a ustedes de todo el equipo de Standard CIO, Miguel y Juan Carlos también. La verdad, tocaste un punto que es muy importante, Adolfo. Yo creo que tenemos lo bueno y lo malo en las informaciones y los porcentajes que hemos sacado del índice del año pasado. De hecho, en algunos meses más va a salir un índice actualizado, pero entendemos que las cifras van muy similares, algunas mejorando. Y quiero pasar la parte buena de la foto de los 28%. Los 28% son los que tienen un plan formal de política de cero confianza, de Zero Trust. Y no es algo menor. Yo pondría quizás el ejemplo, como comentaba Juan Carlos, de AT&T. AT&T, distinto a muchas compañías, ya venía con una política de multifactor de autenticación implementada para un ambiente, digamos, pre-pandemia, pre-contingencia. Solo 40% de las empresas tenían eso, un multifactor de autenticación a muchos empleados o a casi toda la población de los empleados, implementado cuando hicimos el índice. Pero más allá de los 28%, que es como el caso de AT&T, que tiene un plan formal, más adelante podemos ver cómo se da esa evolución en una política de cero confianza. Juan Carlos mencionó algunos temas hace poco. 50% por lo menos tienen planificado implementar una política de cero confianza. Esa es la parte buena, porque esa sí es una evolución muy fuerte contra índices y porcentajes que hemos visto en años anteriores. Entonces, hay una parte que hay una conciencia de que hay todo un contexto que ha cambiado. El primero lo comentó Juan Carlos, poner 100% de todos los empleados trabajando remotamente fue todo un reto que muchos no estaban listos para tal y se tuvieron que adaptar muy rápido. Y entonces, al hacerlo, creo que todos se dieron cuenta, ese es un contexto nuevo. Si tenía ya vulnerabilidades en el contexto anterior, ahora mis vulnerabilidades se multiplicaron. Y trataron de buscar de qué se trata una política de cero confianza, cómo robustecer y al mismo tiempo darles herramientas amigables a sus empleados, porque al final todo empieza por los empleados. Tú comentaste algo al comienzo de los ataques de ransomware que se dan porque sale por algún empleado, por algún uso indebido. La verdad, muchos de los ataques cibernéticos, no solo de ransomware, se dan por robo de credenciales. Entonces, el multifactor de autenticación es lo que viene a robustecer todo eso y ayudar a mitigar muchos de estos ataques. Obvio que hay un trabajo de educación, hay muchas herramientas de seguridad cibernética que se tienen que tomar, pero todo ese contexto nos lleva para mí a una foto que vamos a hablar más adelante también con otros detalles, positiva de lo que está pasando en la región. Obvio que tenemos casos, mencionaste Costa Rica, tenemos otros casos de N otros clientes en el mercado, pero la conciencia ya existe, que hay una vulnerabilidad distinta, nueva, hay un contexto nuevo y ya empiezan a planificar la forma de mitigar todas esas vulnerabilidades, bajar el riesgo y controlar mucho más lo que es el acceso de las identidades de las personas, de los empleados y terceros a sus sistemas corporativos como organización. Cualquier empresa lo tiene como, por lo menos algo como prioridad después de los últimos 24 meses que hemos vivido. Correcto. Tomando justo esto que acaba de mencionar Sergio Muniz, te pregunto, Miguel, ¿por qué el tema de la identificación digital del usuario es el hilo más delgado de
de un abordaje robusto de la protección ante ciberataques. Ustedes desde BeFi hablan de que es necesario cambiar el modelo de cómo se vienen haciendo las cosas desde hace 30 años. Un poco, ¿cuál es la perspectiva que nos pueden compartir desde BeFi en cuanto a este tema que, bueno, que es controversial, pues, porque definitivamente es reconocer que llevamos más de 3 décadas no haciendo las cosas bien? Creo que estás en mute, Miguel. Estoy en mute. Gracias a todos. Buenos días, a los que correspondan, buenas tardes también. Pues, tal como comentaba Sergio, ¿no? Al final, muchas de las cosas o de los grandes problemas radican en pérdida de credenciales, ¿no? Y tú nombras lo de Costa Rica, pero también hace como un mes ha habido el robo más grande de criptomonedas en el juego Axie Infinity, y al final, cuando tiras del hilo, el problema ¿cuál ha sido? Pues que han podido romper o sea, conseguir una contraseña de un antiguo miembro de la red, ¿no? Entonces, muchas de las cosas con las que contamos hasta ahora en ciberseguridad pues están basadas sobre lo mismo, ¿no? En lo que nosotros llamamos keys identificativas, ¿no? Entonces, pues que muchas veces son usuario y contraseña. En el mundo físico a veces puede ser una tarjeta con un PIN. Entonces, al final, el usuario, como hemos estado mencionando, es el eslabón más débil, porque si él no hace un cuidado apropiado de esa contraseña o de esas keys, pues se las pueden robar y pueden acceder. Aparte de eso, aunque haga un uso adecuado, ya se ha demostrado con el aumento del poder de cómputo que adivinar contraseñas, como se suele decir, con fuerza bruta, ya cada vez es más fácil. Yo ya me he encontrado, lo cual me sorprendió, ya me he encontrado con un servicio, porque habíamos pasado hace unos años de mínimo 6 caracteres a 8 caracteres. Ya yo me he encontrado con un servicio que me pide 10 caracteres de contraseña, ¿no? Un poco para parchear ese problema, pero claro, entonces ya me pides como persona individual que yo me tenga que memorizar una contraseña de 10 caracteres que ya no es igual a la que suelo tener. Bueno, eso es todo un lío. Y al final, ¿qué terminas poniendo? Pues bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, algo muy fácil que luego alguien se puede hacer con ello y crear muchos problemas. Entonces, para nosotros, y un poco lo que se está comentando ya, el multifactor ha sido importante, ha sido un poco la solución que se ha planteado a esto. O sea, no me fío solo de la credencial de usuario y contraseña o tarjeta ID, sino que aparte le mando una contraseña temporal, le mando un SMS o algo. Pero con todo y esto, nosotros vemos que todavía se puede mejorar aún más haciendo uso de biometría, ¿no? Que más adelante hablaremos por qué. Pero bueno, el multifactor, desde luego, ya sea con unos u otros elementos, hay algunos que ya van a ir cambiando, hay otros que van a entrar nuevos, pero está claro que el saber con quién estamos interactuando de manera fehaciente y el intentar en la medida de lo posible depender de keys que y supuestamente identifican a alguien, e intentar saber de manera correcta que la persona con la que estamos interactuando, que se le está dejando entrar, que se le está dejando acceder a ciertos servicios, es quien dice ser. Esa es la clave para disminuir la gran cantidad de ciberdelitos que está ocurriendo últimamente. Correcto, muchísimas gracias, Miguel. Juan Carlos, quiero ver si podemos expandir un poquito, desarrollar un poco el tema en torno a cuáles han sido los principales desafíos o cómo fue de alguna manera el proceso de abordaje bueno, de estas tendencias en cuanto a autenticación multifactor y Zero Trust dentro de AT&T a partir del proceso post pandemia. Claro, una empresa como AT&T tiene ciertos estándares de innovación y vanguardia tecnológica incuestionables. Pero desde el punto de vista de lo que ha sido tu experiencia, ¿cuáles fueron esos principales retos a resolver a nivel operativo, a nivel de cultura organizacional? Te lo planteo porque además solemos leer mucho en nuestra publicación que una de las cosas que trae el teletrabajo consigo es lo difícil que es gestionar la cultura organizacional, y la ciberseguridad es un tema también de cultura organizacional hoy en día, ¿no? Entonces, ¿cómo fue
digamos, como la La hoja de ruta que transición. ustedes desarrollaron en la transición, exactamente. Sí, pues mira, la verdad es que, como te decía, nosotros ya veníamos en un plan de trabajo muy avanzado. Ujú, No fue tan tortuoso, digo, siendo una empresa tan grande, el hecho de poder llevar al personal fuera de las instalaciones, digamos que fue un proceso que ya habíamos digerido. O sea, en nuestro camino fue muy sencillo, dado que ya teníamos sistemas de múltiple factor para la autenticación a nivel de aplicaciones. Más sin en cambio, ¿qué tuvimos que hacer? Desde luego, una escalación, sobre todo de la infraestructura, porque no es lo mismo tener un 30% de tu personal, este, dentro de teletrabajo y el resto en sitio, ¿no? Entonces, lo primero que tuvimos que hacer es trazar la ruta de cómo escalar toda la infraestructura para poder hacer y tener las capacidades de mantener a toda la gente fuera de la compañía, ¿no? Lo segundo que nos llevó mucho trabajo es, como dicen acá los chicos, culturalizar a la gente, ¿no? Porque todos estaban habitualizados a que cuando tenían una necesidad operativa, pues llamaban al equipo de soporte en sitio, les respondían, los atendían en una ubicación local y tuvieron que aprender sobre todo a convivir con esta forma de trabajar, ¿no? Porque aquellos sistemas de múltiple factor que implementamos para que se utilizaran fuera de las instalaciones y garantizaran la identidad de las personas, no eran usados por todo el personal. Entonces tuvo que haber un proceso de culturalización de la gente para enseñarle cómo tenía que volver a empezar, casi desde cero, te puedo decir, a trabajar desde sus hogares, ¿no? Porque para algunos era algo tan ajeno, porque pues estábamos acostumbrados a la cultura de salir de tu casa, llegar a la oficina, hacías lo que tenías que hacer, te regresabas a tu casa y dentro de la oficina, la mayor de las veces estamos seguros, ¿no? Nunca estamos seguros al 100% porque siempre hay alguna manera de los ciberdelincuentes de buscar la forma de obtener el acceso o los recursos de alguna compañía, ¿no? Pero sí, el tema de culturalizar a la gente, llevarla hacia afuera, fortalecer la infraestructura y posteriormente darles los servicios que ellos requerían, ¿no? Porque incluso había gente que hasta en una actualización, ¿no? O gente que por el tema de la pandemia traía sus tokens en sus móviles, los perdían y desde empezar a culturalizarlos, cómo volver a reenrolar sus tokens, etcétera. Eso fue un proyecto que realmente nos costó un poco de trabajo, ¿no? correcto. Aun cuando ya era una parte de la cultura de la gente. Ahora, casualmente coincidió en el tema en el que yo creo que en América Latina en particular, muchas de las empresas estamos trabajando hoy en día en empezar a sacar nuestras aplicaciones fuera de las instalaciones, ¿no? Empezar a hacer el uso de las nubes, llevar aplicaciones críticas a las nubes, cuando antes estaban muy seguras dentro de nuestros data centers. Ahora tenemos que llevarlas a la nube, montarlas, probarlas, ver que estén accesibles y además tenemos que buscar un método de conexión que no te centralice nuevamente las comunicaciones de la compañía, ¿no? Porque ¿de qué te sirve tener aplicaciones dispersas en la nube si tienes que ir a tu site principal y de ahí brincar a las nubes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues buscar esto, ¿no? El Zero Trust, la confianza mínima para que la gente que tiene que acceder a estas aplicaciones ya lo pueda hacer desde la nube sin necesidad de tener que tocar base en su sitio principal, pero ¿qué es cuál es nuestra puerta de avanzada, no? La identificación, la identidad, el poder garantizar que la persona que está accediendo a esa aplicación es aquella que de verdad debe de tener el privilegio y la autorización de ingresar a esas aplicaciones. Entonces, temas de robustecimiento, como fue el tema de multifactor que ya traíamos y que tuvimos que robustecer. Y ahora, pues, vienen los temas biométricos, ¿no? Mm, Que en el pasado eran muy, limitados, ¿no? En el pasado, pues, estaba el lector de huella, donde, pues, sí tenías que ir de manera presencial a poner tu huella, ¿no? Hoy los dispositivos ya te dan esa factibilidad, pero han evolucionado, ¿no? De aquí en adelante, ahora ya te vas con el reconocimiento facial, ya te vas con otro tipo de métodos de autenticación y valoración que te permiten garantizar que esa persona es aquella que debe estar ingresando a nuestro sistema. Y en ese camino
ahora sí, AT&T ya no solo está trabajando con sus sistemas enterprise, ¿no? Para robustecerlos, sino también robustecer el contacto de nuestros clientes y consumidores, de tal forma que, pues como decía hace rato Miguel, ¿no? Pues antes para entrar a tu cuenta de AT&T, pues tienes que poner una contraseña de 6 caracteres, ¿no? Va subiendo a 10, va subiendo a 12, y luego le tienes que subir complejidad, ya no solo son caracteres y números, ya tienes que ponerle, caracteres especiales, o tienes que omitir ciertas palabras, porque tienes que buscar la manera de hacerle difícil al atacante que pueda adivinar esa contraseña, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos trabajando ahora también dentro de AT&T, ya no solo a nivel enterprise, sino a nivel de nuestros clientes? Ahora tendremos que buscar métodos de autenticación y de evaluación de usuarios que nos permitan ya no solo tener un token, una contraseña, un link, sino que también utilizar los métodos biométricos, ¿no? Como es el reconocimiento facial. Y volvemos a lo mismo, tenemos que hacer métodos seguros, pero métodos fáciles, ¿no? Porque la mejor seguridad es la que no percibe el usuario, ¿no? Correcto. Que lo mantiene seguro. Ese es el mejor camino de la seguridad. O sea, estar seguros y que tu usuario jamás se entere que atrás de todo lo que él está haciendo hay una maquinaria extremadamente gigante cuidando todos sus intereses, su identidad, sus valores, su persona, y esa es parte de la seguridad, ¿no? Hacérsela fácil al usuario con métodos sencillos de autenticación, pero que además sean seguros. Y yo creo que fueron de las cosas que más nos retaron, ¿no? Primero, hacer crecer, como dices tú, de manera muy dinámica la infraestructura para poder sacar a toda la gente fuera en esta pandemia. Segundo, robustecer el tema de lo que es confianza cero, porque ya no solo necesitábamos de tener la gente fuera, sino también a los sistemas fuera. Y por último, robustecer esta parte de la autenticación ya con sistemas biométricos que te dieran que te den la capacidad de poder evaluar a las personas y autenticarlas de tal forma que para ellos sea muy sencillo. Muy bien. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por ese punto y tomemos nota de esas 3 claves que nos acabas de compartir. Ya tenemos varias preguntas en el chat de la sesión, las estamos apuntando, pero además quiero recordarles al grupo que aún tenemos tiempo para compartir más inquietudes con los expertos. Sergio, un poco retomando el hilo con lo que Juan Carlos nos acaba de compartir en su caso de éxito, ¿cómo, desde el punto de vista de los proveedores de soluciones tecnológicas y dado la diversidad de estatus en la que pueden estar nuestras empresas en América Latina de cara a este norte, que es el Zero Trust y la autenticación multifactor, ¿cómo se desarrolla o cómo se adopta una estrategia de evolución? ¿Qué tecnologías están disponibles en el caso de Thales, por ejemplo, para acompañar este proceso que, dicho sea, no da para tomarse mucho tiempo? Súper claro, y la verdad el reto que nos ha tocado a todos como industria, con los ataques de ransomware que ahora van sobre datos, sobre información, sobre cualquier tipo de corporación en realidad, hay 3 cosas que bajo nuestra visión hay que tomar en cuenta, que son vulnerabilidades nuevas, muy distintas al contexto del pasado, si regresamos hace 5 o 10 años. Número 1, el contexto de casi 100% de trabajo remoto. ¿Cómo manejar esto? Lo hablamos la vez anterior, la pregunta anterior. Juan Carlos se lo explicó muy bien. Es todo un reto y hay que tomar en cuenta. Se generan nuevas vulnerabilidades. Algo que tocó base Juan Carlos es ¿para qué? Y ahí me voy al segundo punto. El crecimiento de la adopción de la nube. Y entonces, si estoy remoto, Juan Carlos comentaba, ¿para qué mi empleado va a entrar en la red de la compañía por una VPN, por ejemplo, para volver a salir y acceder a la gran mayoría de las aplicaciones de su día a día, sea el servidor de correo, el CRM, etcétera? No hace sentido. Entonces, una solución para esto tiene que ser una solución que sea mucho más integrada con ese nuevo contexto. Número 1, trabajo remoto muy fuerte,
y por otro lado, adopción de nube de manera exponencial. Eso es lo que ha generado vulnerabilidades nuevas y el crecimiento de los ataques cibernéticos. No vamos a solucionar este tipo de nuevas vulnerabilidades con las soluciones de hace 5 años. Necesitamos cosas nuevas. Y aquí viene el abordaje de vendors como nosotros con las mejores prácticas sobre la gestión del acceso. Antes hablábamos de MFA. De hecho, AT&T era uno que ya utiliza MFA hace mucho tiempo. MFA para un caso de uso, para entrar a la red de la compañía. Ok, la transición que lo está viviendo Juan Carlos, comentó de nube, comentó de todo esto. Hay un cambio que hasta Miguel después me va a ayudar a complementar, que la gestión de acceso necesitamos regresar a los pilares de MFA. MFA es, y puede ser, lo que sabes, que normalmente es la contraseña, lo que tienes, normalmente un token en tu poder, en un teléfono, un token físico, cualquier otra cosa que tenga en tu dispositivo o en tus manos, y lo que es, que hoy por hoy estamos explotando de manera, es mucho más fácil que anteriormente por los dispositivos, la biometría valida quién soy. Entonces, eso es lo primero. Todas esas herramientas de los conceptos básicos de multifactor de autenticación ya están masivas. Antes no era tan fácil tener una biometría para cualquiera. Hoy sí lo es. Más allá del multifactor de autenticación, para salirse hasta de la contraseña, por ejemplo, que es un futuro cercano, que es algo que algunos clientes nuestros ya lo implementan, mucha gente ya lo implementa, necesitamos otras políticas de acceso que sean muy claras. Controlar de dónde está accediendo el cliente o el empleado, de qué dispositivo, si es un dispositivo corporativo o no. Voy a implementar la política de Bring Your Own Device. El cliente puede acceder por su tableta, un tercero que tiene que entrar a mis sistemas para darme algún tipo de mantenimiento, o mi empleado que está de viaje o de alguna manera necesita una urgencia y va a acceder de un teléfono que no es suyo. ¿Voy a bloquear? ¿O puedo dejarle entrar, pero poner algo mucho más robusto? Y aquí voy a aprovechar para mezclar un poco con una pregunta que creo que hizo Teresa, la experiencia del usuario, ¿no? Entonces, ¿cómo mezclar todo esto? Cuando sacamos las políticas que son transparentes, porque la define el área de seguridad y ya no es necesario que estemos a cada acceso, a cada sesión, exigiendo un multifactor de autenticación o una biometría o una contraseña del empleado, ¿qué necesitamos hacer? Con esas políticas podemos de forma inteligente entender si las condiciones y el contexto se mantiene o cambia. Si hay una aplicación más crítica que está tratando de acceder que normalmente no lo hace. Si es un perfil de usuario que sí tiene ciertos permisos o que tiene la costumbre de viajar y está viajando o no. Y nosotros lo que proponemos que el área de seguridad, como Juan Carlos lo puede hacer, es definir políticas para cada caso específico. Entonces no es un sí o no, lo dejo entrar o no lo dejo entrar. Lo dejo entrar de forma más amigable y hay formas de entrar sin contraseña, utilizando token con biometría que es súper robusto, o hay algo un poco fuera del patrón de acceso de ese empleado en específico y lo voy a estar pidiendo y exigiendo es multifactor de autenticación, sea token con biometría, en algún caso le puedo pedir una contraseña, pero que ya no sean muchas contraseñas como el pasado, que es un eslabón súper débil, como comentó Miguel, y hoy por hoy tenemos todas esas herramientas. Entonces, al utilizar bien multifactor de autenticación, incluyendo biometría, hasta se puede sacar la contraseña en muchísimos casos, quizás no de los usuarios con privilegios que van a hacer tareas administrativas, pero podemos quitar toda esa carga del usuario, de estorbar al usuario con N solicitudes de información para autenticarse. Podemos hacerlo más sencillo. Y ahí llegamos a algo que el mercado conoce como single sign-on. Unos 20 o 30. Entró, al momento que entró, puede hacer ciertos movimientos laterales, pero si es algo ya para una aplicación un poco más crítica, ya empieza de alguna manera a exigir otra vez ciertos mecanismos de autenticación más robustos. Le vuelvo a pedir el token, le vuelvo a pedir la biometría, y así se pone un parado a un cibercriminal que logró una credencial una vez y está tratando de hacer movimientos laterales. Y el quién soy, que es la biometría, de cómo la tenemos en los dispositivos hoy por hoy, tenemos la experiencia de todo el mercado financiero, de todo el mercado consumidor,
que nosotros como ciudadanos ya entramos a un banca móvil, a ciertos servicios sin contraseña. Entonces la costumbre y la educación que comentaba, el tema de la cultura que comentaba Juan Carlos, por ejemplo, ya la tenemos en ciertos servicios día a día, del día a día como ciudadanos, que lo podemos traspasar desde que tengamos políticas, desde que se pueda basar en ciertas reglas. Cualquier corporación se puede implementar también para el contexto enterprise, para el contexto corporativo. Correcto. Bueno, Miguel, aprovechemos entonces que el concepto de la biometría entra en calor como tendencia y, bueno, la biometría como tal ha estado allí desde hace muchísimos años. ¿Qué está haciendo que hoy en día reconocimiento facial, por ejemplo, sea una de las tendencias con mayor potencial en este proceso de identificación de usuarios? ¿Qué ha cambiado en los últimos años que hoy en día lo hace tan relevante? Sí, bueno, la biometría efectivamente lleva tiempo ahí, de hecho, en edificios críticos desde incluso los finales de los 80, principios de los 90 había cosas, ¿no? ¿Qué ha pasado? Hubo mucha conversación, mucho boom hace unos, no sé, 4 o 5 años, y es verdad que la gente, las organizaciones, incluso los gobiernos empezaron a pensar, bueno, pero a ver, hasta qué grado vamos a llegar, ¿no? Con el tema de la biometría. Bueno, ¿y quién va a tener esta biometría? Entonces, la gran duda, y con razón, y eso es una de las cosas que aquí el panel también abogamos por ello, es el resguardar la privacidad del usuario. ¿Qué pasa? Antes siempre era un dispositivo externo, ¿no? Bueno, tengo que poner la huella aquí, y me tienen que ver la cámara, o sea, la cara con una cámara externa, y llegaron los smartphones y han hecho esto un proceso mucho más fácil, ¿no? Porque el lector de la huella está en algo que tengo yo y que controlo yo, y lo mismo el lector de la cara. Incluso en el futuro, si las gafas de Facebook tienen éxito y tienen reconocimiento biométrico del iris, pues también se podrá hacer uso de ello, ¿no? Entonces se ha facilitado mucho el uso de la biometría en ese sentido. Por otro lado, el tema de la legislación, pues ya se ha ido aclarando cada vez más en qué situaciones sí, en qué situaciones no. Desde luego, por lo menos en Europa, el tema de terceros dispositivos siempre se ve con mucho cuidado. Es mejor que sea un dispositivo del usuario y que la biometría no salga de allí, ¿no? Entonces, bueno, dice, pues si la biometría no sale de ahí, ¿cómo cerramos el círculo? Pues bueno, definiendo protocolos que no necesiten hacer un matching con un servidor, ¿no? Sino que tú te puedas valer de lo que te dice el móvil más otras circunstancias para definir que esa persona es biométricamente quien dice ser. Y aplicar lo que decía Sergio, que es verdad que estamos muy acostumbrados ya a abrir nuestro móvil con biometría, incluso entrar en el banco, con la salvedad que yo siempre digo de que el mundo bancario, que ha sido uno de los pioneros en utilizar la biometría del móvil, todavía lo usa como conveniencia, o sea, porque al final tú terminas metiendo una contraseña, un PIN ahí, y luego el teléfono te dice, ¿quieres utilizar la biometría en el futuro? Sí. Entonces hay un elemento de riesgo con la contraseña, pero vendrán, y en ese caso ahí estamos nosotros, vendors ofreciendo soluciones en las que no va a hacer falta contraseña en ningún momento, sino que utilizando justo lo que mencionaba Sergio, algo que tienes y algo que eres, se va a poder identificar la persona de manera fehaciente, y además garantizándole a las personas de que esa biometría no sale a ningún sitio, porque una de las cosas más peligrosas, y que además hay soluciones por ahí que lo hacen, es, bueno, ¿y esta biometría quién la almacena? ¿No? Había una pregunta también por allí sobre inteligencia artificial. Claro, parece que la inteligencia artificial es la panacea y está muy bien, pero eso significa que alguien tiene que procesar mi cara y mis patrones biométricos tienen que viajar a algún sitio. Entonces, todas estas soluciones de inteligencia artificial, siempre y cuando, desde mi punto de vista, siempre y cuando estén en el móvil, estupendo. Si ya esto tiene que ir a un servidor externo, entonces ya hay que mirarlo con mucho cuidado, porque son patrones biométricos que están viajando. Y claro, una contraseña, pues sí, hemos estado hablando de que las contraseñas son terribles, hay que abandonarlas, además da mucho problema de soporte, pero la contraseña al fin y al cabo tú la puedes cambiar, tus patrones biométricos no. Entonces ahí es donde ha radicado las subidas y bajadas de biometría.
pero ahora mismo estoy convencido de que ya estamos dando con las claves adecuadas para decir, oye, sí, este es el enfoque de biometría adecuado en el que las personas no ponen en riesgo su privacidad y en las que facilitamos esto, ¿no? Un poco lo que también, y decía Sergio, la pregunta esta de la experiencia de usuario, es como darle otro enfoque al multifactor, ¿no? Porque todo esto de ahí entro, todo nos ha pasado, ¿no? Y voy a comprar una entrada al cine, ahora me llega un SMS, uy, ¿dónde dejé el celular? Ahora se trata de que voy a comprar una entrada al cine, pues a través de distintos protocolos, que puede ser una lectura de un código, de un QR, luego la biometría, pues es mucho más rápido que estar con SMS y con cosas que al final, por ahí también los hackers van, ¿no? Mando una avalancha de SMS y siempre hay gente que pesca, ¿no? Le compré un regalo ayer a mi abuela y uy, tu pago no se ha hecho, ¿será que el pago que hice ayer en la tienda que sea no? Entonces voy, déjame asegurarme y hemos caído, ¿no? Si al final evitamos en la mayor medida lo posible el uso de SMS y basamos esto en la biometría de algo que ya todos tenemos en la mayoría de que es nuestro celular, allí empezaremos a disminuir en gran cantidad, por lo menos todo lo que tiene que ver con fraude de suplantación de identidad. Entonces, bueno, yo le auguro ahora sí un crecimiento imparable a la biometría, porque nos ha llevado unos años el ver hasta qué punto, de qué manera hay que hacer esto para cumplir con regulación, para que sea fácil de usar para el usuario, para no poner en peligro su privacidad y para mantener a los ciberdelincuentes a raya. Yo les voy a pedir una licencia, gracias Miguel, mis queridos expertos, para introducir un par de preguntas de la audiencia que creo que vienen a tono en este momento, ¿no? Una es la pregunta de Teresa Incherto y de Rafael Vera, que tiene que ver un poco ante el desafío que plantea Teresa, que es garantizar la seguridad de los datos, pero amparando una experiencia positiva para el usuario. ¿Qué potencial rol puede tener la inteligencia artificial para que sencillamente los usuarios se reconozcan amistosamente sin mayores fricciones? Empecemos con Sergio, y eso se la planteo a los tres. ¿Estamos soñando mucho No, todavía? está muy buena la pregunta porque sí, ya hay estudios de cómo introducir la inteligencia artificial en el tema de las políticas, de cómo está accediendo. De hecho, va mucho, algo que tratamos de separar es el contexto de la gestión de acceso para clientes de un servicio transaccional como banca móvil, como estudiantes de la universidad, por ejemplo, que tienen que acceder a sistemas de la universidad, pero son clientes como tal, es una visión cliente, y lo que se llama IAM Workforce, que es la gestión de acceso enterprise, para que empleados y terceros vayan a acceder a sistemas corporativos. Obvio que por el histórico del fraude y del interés sobre transacciones financieras que le daba a los cibercriminales, ciberdelincuentes mucho más ganancia cuando lograban, la industria financiera va mucho más avanzada. Entonces, cuando vamos al tema de gestión de acceso para clientes, que no es lo que estamos tocando acá, pero es como que nuestro norte. Hay muchos avances que tratamos de traer a lo que es la gestión de acceso corporativa. Entonces, para poner un ejemplo, mucho de lo que se da para hacerlo menos intrusivo una autenticación de un cliente financiero, estudios que se han hecho y que se están introduciendo de a poco, es cómo teclea esa persona, qué presión mete al touch del celular o qué velocidad teclea en su computadora. Todo eso se puede analizar, generar un score, si teclea con una mano, con dos manos, la horizontal o la vertical. Y todo eso en algún momento va a evolucionar a inteligencia artificial y lo tenemos también ya algunos estudios para las políticas de acceso que tenemos para el caso de uso enterprise de la introducción de la inteligencia artificial. Solo que cuando traemos la realidad de Latinoamérica, vimos números, 28% con Zero Trust, 50% planificando. 40% es como Juan Carlos, que ya utilizaba multifactor de autenticación, pero en Latinoamérica no es tan común. Necesitamos traer cosas básicas, que es introducir multifactor de autenticación de forma inteligente, saca la contraseña y mantiene quién soy y qué tengo, token con biometría, o los tres en ciertos casos. Toda la generación
de políticas claves para que se vuelva menos intrusivo al empleado acceder a sus sistemas y por otro lado tengamos algo muy robusto. Este equilibrio que hace 5 años no se podía lograr, o era algo muy robusto, pero súper intrusivo, o era algo amigable y muy débil bajo la visión de seguridad. Hoy por hoy logramos mantener un equilibrio entre ambos que es muy robusto y al mismo tiempo muy amigable, pero hay que implementarlo, hay que sacar provecho de todo lo que está. Y todavía no veo que se requiera inteligencia artificial para eso. Vamos para allá, ya se está estudiando. Esa es la visión que tiene una buena parte del mercado cuando apuntamos a una gestión de acceso de verdad eficaz y de acuerdo a las buenas prácticas. Juan Carlos, ¿algo que comentar sobre esta pregunta de la audiencia? Y fíjate que yo quería complementar un poco lo que comentaba Sergio. Y ahora mismo, acuérdense que ya tenemos ciertos principios de esto que hablan de la inteligencia artificial, ¿no? Que hoy en día tal vez son sistemas complementarios de los sistemas de gestión de accesos, pero los sistemas de user behavior ya hoy en día te dan un patrón y lo ves en las cuentas de correo común, ¿no? De repente, si tú utilizas tu cuenta de Google, particularmente en un dispositivo, y de repente te autenticas en uno diferente, ya recibes una alerta y te dice, oye, tú siempre te firmas en este dispositivo y hoy ya te conectaste en uno distinto, ¿no? Y en ese nivel de cambios en el comportamiento del usuario, van aumentando los niveles de seguridad, ¿no? Porque es algo que también nosotros empezamos a implementar, que es un acceso inteligente, ¿no? Si yo siempre estoy accediendo desde el equipo, desde la ubicación, desde mi computadora que siempre utilizo, yo te pido usuario y contraseña, pero ¿qué pasa si me conecto fuera de horario? ¿Qué pasa si me conecto desde una ubicación distinta? ¿Qué pasa si me conecto desde una computadora diferente? Entonces, bueno, ya no te voy a pedir usuario y contraseña, te voy a pedir usuario, contraseña y token. Pero ¿qué pasa si ya no estoy en el país donde regularmente me conecto? Entonces ya te voy a pedir el tercer nivel, el tercer nivel de autenticación. Ya no te voy a pedir usuario, contraseña, token, sino también la biometría, ¿no? Para poder garantizar que tú eres la persona que está ingresando en ese sistema, ¿no? Lo vemos en sistemas no tan comunes, pero sí de repente hay gente que por su labor, por sus condiciones, tiene que salir fuera de los entornos empresariales y viaja a otros países, pero en realidad este user behavior también es el que nos da mucho el comportamiento de qué es lo que está haciendo el usuario con sus credenciales, ¿no? Y en ese nivel de cambios en el comportamiento del usuario, puedes ir aumentando los niveles de autenticación, autorización, para que el usuario pueda comprobar que realmente es él quien se está autenticando a nuestros sistemas, ¿no? Ese acceso inteligente ya hoy en día lo tenemos, ya tenemos herramientas que nos ayudan, no tan complementarios como hoy en día lo vemos dentro de Thales o lo vemos dentro de B5, pero sí hay otro tipo de herramientas que nos están estudiando desde dónde accedemos, cómo accedemos, cuántas veces accedemos, y ese user behavior es también el que nos da la pauta para ir incrementando la dificultad en el acceso a las aplicaciones. Correcto, muchísimas gracias, Juan Carlos. Miguel, ¿qué pudiésemos agregar en torno a esta inquietud sobre el uso de inteligencia artificial a la hora de acelerar estos procesos de identificación? Sí, sí, bueno, como han dicho los compañeros, yo veo más la inteligencia artificial en el tema de ver patrones de comportamiento, no solo en el mero hecho del reconocimiento de una cara o eso que tiene, que como ya decía antes, sus pros y sus contras, ¿no? Y que de hecho la unidad de ciberseguridad de la Unión Europea ya ha visto que con una simple foto se pueden hacer con inteligencia artificial modelos 3D tan completos que hasta puede simular las pruebas de vida de esa cara, ¿no? Entonces, bueno, ahí lamentablemente, pues como en toda la tecnología puede funcionar a favor de las empresas o en contra, ¿no? Y hay gente que está utilizando la inteligencia artificial, ciberdelincuentes, para intentar, romper eso, sobre todo con la parte de la cara, que hay mucha imagen. Entonces, por eso yo creo que biometría va a tender a ir más por cosas que ha estado comentando Sergio. Bueno, la huella dactilar vuelve a tomar protagonismo. La cara es muy conveniente, pero ya se va a ir viendo cada vez que la cara tiene un montón de eso, de pros y de contras.
Y bueno, yo lo único ahí, comentar que, claro, Juan Carlos, pero es la dinámica que viene en el mercado, ¿no? Ha puesto como tercer nivel la biometría. Yo creo que vamos a ver en algún momento que el primer nivel va a ser la biometría y luego a lo mejor, que creo que además Sergio lo mencionaba antes, luego a lo mejor le pone una contraseña como tercer nivel cuando es algo muy crítico, pues entonces te digo, bueno, tú eres un personal especializado y a ti te voy a pedir que sepas algo. Bueno, estamos hablando de un usuario de consumo, estamos hablando de un... Entonces, bueno, tú sí que puedes saberte y trabajar una contraseña. Entonces le damos la vuelta, ¿no? Porque la biometría va a permitir ser un filtro muchísimo más, vamos a barrer con un montón de falsos positivos mejor que con la contraseña. Entonces la contraseña puede pasar, en caso de seguir existiendo, que probablemente sí, como un segundo o tercero. Ese es el vuelco que yo estoy viendo que va a dar el mercado. Ahora mismo biometría, y no digo que esté ni mal ni bien, es un proceso de maduración, en nuevas tecnologías entran, pues eso, este tercer lugar ahora irá cogiendo posición y no sé si Juan Carlos y Sergio, si estáis de acuerdo, llegará un momento en el que la biometría será el primero, posiblemente no el único, pero será el primer elemento para descartar en masa falsos positivos, o sea, gente que no deba entrar. Sí, la evolución de la biometría se ha venido dando de una manera muy impresionante y antes por ahí comentaban en el chat, ¿no? Era muy incómodo que mueve el ceño, que cierra el ojo, que voltea a la izquierda, voltea a la derecha, para poder identificar que realmente se trataba de la persona a quien estaba asociada ese acceso, ¿no? Hoy en día los sistemas, ya incluso con smartphones de generaciones muy antiguas, es posible detectar que la persona que está detrás de la imagen sí corresponde al patrón de biométrico de esa persona y eso va a ir evolucionando. Y desde luego, pues como decíamos, no se trata de hacer sencillo, sino hacer fácil la experiencia del cliente para Exacto, cuando sí. tiene que acceder a sus recursos, ¿no? Si en ese momento la biometría ya le da las capacidades de me pongo, porque hoy en día te tienes que centrar, que el óvalo de la cara, que cierre el ojo. Entonces, todo eso va perfeccionándose y día con día nos hará más sencilla la autenticación y creo que ahí en ese camino ya la biometría podría ser, desde luego, el primer paso. Y yo creo que se pueden invertir, ¿no? Podrá ser el primer paso la biometría, el segundo el token y el último recurso va a ser la contraseña, porque va a ser algo que utilizas de manera muy ocasional, ¿no? Y yo voy más allá, si me permiten. Yo creo que va a ser una combinación de las tres. No va a haber una primera, una segunda, una tercera. Cada caso de uso particular, cada situación, cada contexto, y si es enterprise o si es una autenticación de cliente, toda esa combinación nos va a decir como profesionales de seguridad cuál elemento y qué combinación de los multifactores se debe de implementar y de qué manera. Para eso ayuda mucho las políticas y no sé si me adelanto, Adolfo, pero hay una pregunta súper interesante de Sí, Rafael acá. sí, Puedo efectivamente. complementar, exacto. Cuando dos temas a tomar en cuenta cuando él comenta que a qué hora saliste de casa hoy, pensando lado cliente, ¿no? Anoche hiciste tareas de colegio con tu hijo, etcétera. O sea, estoy casi pensando que él me trajo a la mente una lección, ¿no? Tratando de entender el tema de la autenticación. Entonces, el primer punto, y acá voy a contestar un poco por algo que no es enterprise, pero creo que es importante para ambos casos, enterprise y autenticación cliente. Hay un tema de privacidad. El elemento importante para el contexto actual es respetar las regulaciones de privacidad de datos y las regulaciones de autenticación que existen alrededor del mundo. Entonces, ese es un primer punto, pensando cliente o pensando enterprise. Pero sí es cierto, cuando nosotros traemos al mundo enterprise, comenté algunos ejemplos de cómo teclear, etcétera, ¿no? De comportamiento con el uso del celular lado cliente. Cuando trasladamos eso al lado enterprise, al workforce, ¿qué hacemos con las políticas más allá de lo que comentaba, ¿no? De criticidad de aplicación, perfil de usuario? Pero podemos entender de qué país está accediendo. Si hubo cambio de país, no puedo entrar ahora y en media hora ahí estoy accediendo del otro lado del mundo en Japón. Hay algo raro, ¿no? Entonces, controlar de qué rango de IP, de qué tipo de dispositivo, todo eso sumado nos ayuda a definir políticas que le permite a poco quitar la contraseña,
dar una experiencia más amigable, quitar autenticación a cada sesión. El contexto basado en esas políticas y en la forma que se está accediendo al sistema, cualquier empleado, es lo que nos da mucha robustez para tomar decisiones tratando de que la experiencia del usuario sea muy amigable, y por otro lado, cuando sale algún riesgo mayor, se vuelve a pedir una autenticación más robusta. Esa es la inteligencia, que no es la artificial todavía, que se va a sumar más tarde, pero esa es la inteligencia que ya se puede implementar y que muchos no lo están implementando. Hay muchos que están en camino y lo han logrado muy bien, como el caso de AT&T. Correcto. Y en este momento aprovecho para incorporar una pregunta de Víctor Manuel, que viene súper a tono. Dice, una vez que tienes implementadas políticas de seguridad, controles a nivel de perímetro y sobre las diferentes aplicaciones, concientización al usuario, backup y mucho más, ¿qué hacemos realmente con el error humano? Es decir, al abrir un link o un adjunto con malware, ¿cómo controlamos esto? Empezamos quizás con Juan Carlos. Pues mira, yo creo que hablaron de muchas herramientas, pero siempre buscamos y tratamos de hacer más difícil que los atacantes nos puedan ganar acceso dentro de nuestros sistemas, ¿no? Y en ese tenor, pues de repente montamos un EDR, montamos un tema de segmentación interna en la red y le vas haciendo difícil el camino. Va a llegar un momento en el cual, pues sí, se va a comprometer la información de un usuario, ¿no? Pero, ¿qué pasa con ese usuario? Lo que tenemos que hacer es darle a ese usuario solo la capacidad de conectarse a tus sistemas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Sabes qué? Perdiste tus archivos personales, lo que tenías en tu computadora, pero toda la información que existe dentro de la compañía, de las empresas gubernamentales, de todo lo que tiene que ver con tus clientes y con tu información, nunca debe de estar en los endpoints. Eso es un hecho. Eso tiene que ser cultural y eso tiene que ser una regla para cualquier compañía. Nada que sea información crítica de tu core, de tu negocio, debe estar en el endpoint. ¿Por qué? Porque el endpoint lo vas a empezar a cerrar lo más que puedas, ¿no? Le tienes que meter segmentación a tu red, le tienes que meter un EDR, le tienes que meter un sistema de monitoreo para que te detecte los movimientos laterales de un atacante, le tienes que meter un user behavior, le tienes que meter seguridad en el perímetro, le tienes que meter un CASB, le tienes que meter seguridad en la nube, le tienes que meter múltiple factor de autenticación. Entiendo que para las pymes, la verdad, hablar de toda esta infraestructura, pues es muy complicado porque las inversiones son muy fuertes, pero yo creo que una recomendación es siempre, 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 nunca dejes información crítica de tu compañía en el endpoint de tu usuario. Okay. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tu usuario se compromete, sí, pierdes la información que tiene ese usuario per se, pero la información de tu compañía va a seguir intacta. Correcto. Y bueno, y aprovecho este momento para introducir otra pregunta que tenía que ver justo con el tema de los desafíos para las pymes. Ante todo este panorama, en el pasado, una pyme podía decir, bueno, sabes, mi antivirus, mi firewall, mi cosa que me compro y que me llevo a mi pequeño servidor. ¿Cuál es el consejo que podemos dar a las pequeñas empresas de América Latina a la luz de estos temas que pueden lucir tan complejos? Sergio. Yo creo que tarde o temprano, mucho de lo que se está implementando, y como comenta Juan Carlos, se requiere una inversión mayor en grandes corporaciones, se va a entregar como servicio operado por otras entidades que ya trabajan en nuestro ecosistema. Yo veo un futuro donde, por ejemplo, un carrier que le provee links de telecomunicaciones, como es el caso de AT&T, ¿no? Que tiene su segmento de pymes, quizás ya tiene su infraestructura para él o para clientes grandes y puede proveer como servicio operado a una pyme a un costo más razonable porque ya tiene su infraestructura para distintos clientes
eso se puede volver un patrón en la industria para que se llegue ciertas herramientas a las pymes. No hablo solo de la gestión de acceso, pero distintas herramientas de seguridad cibernética. Ahora, el otro punto que también hay que tomar en cuenta que no necesariamente vas a invertir del mismo modo que las grandes y tampoco lo requieres. Y la inversión no tiene que ser tan alta, porque si se requiere inversión, por otro lado, la cantidad de información que tienes puesta en la pyme es infinitamente menor que una grande corporación. Entonces, Claro. la inversión también será infinitamente menor, pero obvio que hay una parte fija, una parte core de la inversión que puede ser muy compleja y complicada para el negocio de una pyme. Entonces, hay que manejar con inteligencia qué es lo que hoy por hoy ya llegó a cierto nivel de escala masiva que se puede lograr y tratar de tomar elementos. Cuando hablamos de la misma autenticación, yo a una pyme hoy por hoy, lo que digo es decir lo mismo que hablamos como usuarios de redes sociales. Tienes distintas formas de implementar multifactores de autenticación que son más básicas, no tan robustas quizás para el mundo para lo que se da en el mundo enterprise o en el cliente bancario, pero que para mi red social me sirve. Entonces hay Google Authenticator, hay herramientas que son free of charge, que no son tan seguras, tan robustas, pero que se pueden implementar, que nosotros como usuarios de redes sociales ya la implementamos. Hay que buscarlas. Entonces, esa es una recomendación que yo le doy a una pyme siempre. Sí, yo añadir el tema de lo que ha dicho Sergio de la identidad como servicio. Hay una serie de cosas que las pymes no necesitan hacer, efectivamente por su dinámica, pero volviendo con lo que había dicho anteriormente, si aplicamos biometría como primer bastión, ahí nos quitamos muchas cosas. Y yo creo que para las pymes el explorar soluciones de identificación como servicio basadas en biometría, seguro que el coste no es muy alto y además la implementación es muy fácil y está muy asociada a lo que un consumidor hoy en día está esperando y está acostumbrado a utilizar. Muy bien. Aprovecho este comentario de Rolando que dice que, bueno, en este proceso de garantizar la seguridad del eslabón más débil es también el más fuerte, que es el ser humano, ¿no? La capacidad estratégica que podamos tener o que puedan tener los profesionales de la ciberseguridad de las organizaciones. Y ahí quisiera, de alguna manera, intentar hacer un rapport final, porque ya estamos en los tiempos. Por lo general solemos escuchar hoy en día sobre las implicaciones financieras de los ciberataques, el impacto que tiene sobre la reputación organizacional, lo terrible que puede ser para el futuro de una operación, un ciberataque masivo. Y les pregunto a los tres expertos, ¿hoy en día la ciberseguridad es un tema transversal a las organizaciones o sigue siendo un quebradero de cabeza exclusivamente del equipo de TI? O sea, es un tema que el CISO ha logrado escalar a las organizaciones, o desde el punto de vista de ustedes como expertos, aún nos falta dar ese paso de alguna manera más holístico en torno al factor estratégico que juega la ciberseguridad dentro de los negocios. Empecemos quizás con Juan Carlos. Sí, yo creo que eso que comentaban, que el eslabón más fuerte es, el eslabón más débil puede ser también el eslabón más fuerte. Yo creo que tiene que ver mucho con el awareness, con hacer cultura, con la gente y sí concientizar a las personas de que en un entorno corporativo, llámese una pyme o una gran empresa, las actividades que hagas dentro de tu horario laboral y con los medios que te proporcionan las compañías debe ser exclusivamente para tus actividades laborales, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que fortalecer la comunicación con la gente y volver esto un hábito, ¿no? Volver esto un hábito porque hoy en día lo hacemos, ¿no? No cualquiera deja su teléfono abierto sobre la mesa, ¿no? Por lo menos le pones la huella, por lo menos le pones el PIN, por lo menos se bloquea la pantalla en automático por el hecho de ahorrar batería, ¿no? Entonces hay que llevar al usuario a que vea que estos patrones que él guarda con su información se deben de repetir en la información de las compañías a donde ellos están, ¿no? Tiene que haber esa cultura donde ya no somos ajenos a que nuestra propia información pueda ser expuesta, ¿no? Desde una fotografía, un contacto telefónico,
tu número de cuenta bancaria, etcétera. Entonces, yo creo que esto se tiene que volver, dado en el mundo digital en el que hoy vivimos, debe de volverse un hábito, ¿no? Debe ser como ponerte la ropa, como cepillarte los dientes. Tenemos que trabajar muy fuerte con la parte humana para hacer concientización de que la ciberseguridad ya no es ajena a ellos, ¿no? Ya cuando hablas de seguridad en los sistemas, cuando hablas de protección de información, de cuidar todo lo que tiene que ver con lo que te da sentido y lo que le da valor a tu compañía o a tu persona, tiene que estar cuidado, ¿no? Y tenemos que lograr que la gente se concientice y hacer de esto un hábito, porque de otra manera sí puede ser el eslabón más fuerte, pero por ahí dice un eslogan que tenemos dentro del área de seguridad acá en AT&T, el firewall eres tú. Mm. Si tú estás protegido, estás protegiendo tu información y estás protegiendo la de tu compañía, ¿no? Miguel, ¿qué nos pudieses comentar ya para el cierre? Sí, bueno, yo creo que hay cada vez más conciencia. A ver, antes los departamentos de ciberseguridad, hablo de hace unos años, pues era, bueno, vamos a traernos a alguien que sepa de esto y estaba ahí, iba dando recomendaciones. Muchas veces ni siquiera existía la posición del CISO, luego ya se crea el CISO, a veces no pertenecía a comités importantes, se lo comentaba a lo mejor al director de TI o al manager y cada vez empieza a tomar más protagonismo. Y yo creo que hoy en día, o sea, seguramente hay empresas que no han dado el paso, pero la ciberseguridad tiene que ser transversal, porque además hablamos de que ya no hay perímetro y efectivamente ya lo online y lo físico, si tú tienes una empresa que además tiene pues entradas, edificios, a sucursales, pues tiene que haber una conexión, ¿no? entre las políticas que se emplean a nivel físico con las que se emplean a nivel online. Entonces tiene que ser transversal sin duda. Creo que no todas han llegado a ello, pero es un paso que van a dar sin duda. Yo diría que en los próximos 2 años todas hay que tener una visión transversal porque si no, al final pasa lo de siempre, que el área que no esté transversalizada a nivel de seguridad, llamémoslo, no solo ciber, sino seguridad en general, que implica la física y la online, pues es que ese departamento va a ser el eslabón más débil de cualquier estrategia que se implemente. Y yo Sergio, creo que algo más, perdón que los interrumpa, es, si ¿no? no es seguro, no lo expongas. Claro. Exacto. Sí. Sergio, No, 100% de acuerdo, es transversal, muy distinto a la realidad de hace 10 años. Y creo que hay 3 cosas importantes, porque eso ha generado también, y tratemos de acordar que profesionales de seguridad son cada vez más raros, y más allá de esto, lo que estamos diciendo acá es que ellos necesitan otros soft skills, ya que es transversal, y eso no es menor, y ha empezado un camino. Yo creo que muchos han evolucionado, hemos visto todo esto. ¿Por qué? Porque el profesional de ciberseguridad tiene que pensar con la visión de negocio, interactuar con las áreas de negocio, con todo el management, el C-level de la compañía, y agrego una más, que es el board, el consejo de directivos. Para hacerlo, no puede hablar de forma técnica como estuvo acostumbrado hace 5 años, 10 años. Tiene que tratar de traer los temas y tratar de comunicar los riesgos de una otra manera. Esto le sirve también al área de negocio, al C-level y al board. Necesitan tratar de ver, no el técnico de la ciberseguridad, pero los riesgos. Y yo digo que es muy fácil. Hay un camino para ambos lados, para los profesionales de seguridad y para C-level en especial. Negocio yo creo que ya hace un par de años, pero C-level y board es parte de su tarea trabajar sobre el riesgo del negocio. Y trabajan históricamente con riesgo financiero, riesgo de distintas formas que pueden impactar a su negocio. Se está agregando ahora la ciberseguridad a la matriz de riesgos. Ese es el punto. La tiene que mirar no sobre el tema del análisis técnico, pero con la ayuda del CISO, que se tiene que preparar para ver el tema del riesgo de la ciberseguridad, tratar de ver impactos, consecuencias, cómo acciones de prevención, cómo mitigar los riesgos. Esa es la visión que cada vez más se da. Yo la
la estoy tratando de ver en distintos lados, en distintas compañías con las cuales interactúo en mi día a día, y creo que eso ha avanzado mucho. Entonces, eso es una comprobación de que sí es transversal, pero también mucho cuidado, porque nos faltan profesionales de seguridad en el mercado. Necesitamos nosotros, como management de las compañías, como board de directivos, pensar que hay que trabajar los soft skills de estos profesionales para que vengan a la mesa, mirar sobre la visión de riesgo del negocio, de riesgo de la compañía, y hacer el puente con toda la parte técnica y las implementaciones, que tiene que ser una decisión de ciberseguridad, de profesionales de seguridad, muchas veces de la mano con el CIO, pero cada vez de forma independiente, porque estás tocando la seguridad, no el rollout de tecnologías, y eso es muy distinto. Correcto. Bueno, se nos disolvió el tiempo entre las manos. Les agradezco muchísimo a Juan Carlos Aguirre Muñoz, gerente de control de acceso de AT&T Comunicaciones Digitales de México, a Miguel Abreu, CEO de Bify, y a Sergio Muniz, director ejecutivo de gestión de acceso para América Latina de Thales. De verdad que ha sido, desde mi punto de vista, súper valiosa esta conversación. A todas las personas que nos han acompañado por más de una hora, muchísimas gracias. Agradezco muchísimo el apoyo durante esta sesión. Creo que la información que han compartido nuestros expertos bien valía a extendernos un poquito más en los tiempos. Comentarles que, como siempre, todas las personas que se han registrado a esta sesión van a recibir a finales de la semana el video editado de toda la conversación, y adicionalmente Thales me ha hecho llegar un par de documentos que les compartiremos en ese mismo HTML, que como siempre les hago llegar yo directamente, con el índice de gestión de acceso de Thales de 2021 que les referencié al principio, y un infográfico también sobre este tema. Bueno, mis queridos expertos, muchísimas gracias. Que sea hasta una próxima oportunidad. De verdad, muchas gracias por su tiempo y su conocimiento. Y a todos los que nos han acompañado, pues nos vemos en una próxima oportunidad, lo más seguro el mes próximo. Yo me quedo por acá esperando que la gente vaya saliendo de la sesión. Y bueno, muchísimas gracias. Hasta Gracias luego. por la invitación. Hasta luego. Buenos días, buenas tardes a todos. Hasta luego.